¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. Estamos en el momento cuántico 2211. ¿Conoces tu llamado cuántico? Vamos a reconocerlo esta noche. Vamos a hablar de cómo hace nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra energía para reconocer lo que es nuestro llamado cuántico. Y estamos trabajando sobre el libro de la promesa cuántica cumplida. En este libro vamos nosotros a ir descubriendo cómo hace nuestra mente, nuestro interior, para ir descubriendo más y más nuestro llamado cuántico. No sé si me estéis escuchando, pero aquí estamos. Y en la página 197 dice así: ¿cómo funcionamos? ¿Cómo acabar con los viejos patrones y crear nuevos patrones a través de saber aplicar correctamente causa y efecto? Saber usar bien el neuromodelaje, que son cambios de programas y programaciones del pasado en el presente para crearnos un mejor futuro. Estamos hablando justamente de esta página en este libro. ¿Ok? Entonces, hablando de cómo hace nuestra mente, nuestra vida, nuestra inteligencia, es como nosotros descubrimos cómo es el llamado cuántico. Gracias a Brigita, a Mireya, a Fori, Joaquín, Mari Carmen, Alice, Alejandra, a Lalia y a Laira. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque hay nuevas personas uniéndose a esto. El llamado es un trabajo o un proceso en el mundo cuántico. Gracias, Claudio, desde México, Mireya, también en Bilbao. La conexión, lo que a nosotros nos llama, lo que a nosotros nos dice, es algo que está conectado a una parte interior de nuestro sentir. Vamos a invitar a algunos amigos. Gracias, Leili. Vamos a invitar a personas que conocemos, a personas que luego preguntan dónde están y, ok, ahora puedes llamarlos. Por supuesto que una llamada, ¿qué es para ti una llamada? Voy a explicarte los diversos tipos de llamada, los diversos tipos de neuroconexión, cómo hace precisamente nuestra vida, nuestra alma para estar en constante comunión con la vida, con nosotros mismos y cómo nosotros nos conectamos a ello. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Es muy, muy, muy importante esta página, este punto de anclaje de esta noche. ¿Qué es para ti una llamada? ¿Cómo tú definirías una llamada? ¿Alguien te ha llamado alguna vez? Yo recuerdo cuando estábamos en momentos importantes de nuestra vida, estábamos solo a una llamada para que nuestra vida cambiara, a una llamada de un amigo, a una llamada de un familiar, a una llamada de, pues en mi caso que vivo aquí, pues de mi hijo muchas veces. Estoy esperando, ¿no? El momento, la hora, pero ¿y cómo hace la vida para hacernos ciertos llamamientos en el mundo cuántico? ¿Cómo hace este mundo cuántico? Pues vamos a hablar primero de cómo hace el mundo corporal. El lenguaje corporal te habla a través de las manos y este es un llamado. Y a veces en el mundo de la parte, de la parte física, tú haces así y la gente viene, pero nunca se sabe si de verdad estás llamando o no. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás hablándole a la gente? Tu lenguaje corporal depende cómo te mueves. Estás haciendo un llamado. ¿Sabías que a nivel de la psicobiología nuestras hormonas hacen un llamado? En el mundo, por ejemplo, animal, cuando las hembras están en celo, hacen un llamado a los machos. Las flores, como ahora que comienza la primavera, su color, su aroma, hace un llamado a la polinización. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cómo hace la vida para llamarte y para estar tocando las puertas de tu alma? ¿Cómo hace ese llamado? Yo quisiera también tocarte a ti para explicarte cuál fue el primer llamado que hubo antes de que nacieras, cómo fue a nivel físico. Inclusive el llamado,
Como hace, yo recuerdo, de niño, mi madre bueno, a mí, me llamaba, levantaba la ceja y yo ya sabía que algo no iba. ¿Cómo te llamaban tus padres? ¿Te gritaban? ¿Te sentías agredido con sus gritos? ¿Te sentías agredido con la manera de las expresiones de algunos amigos, de algunos familiares? Todo esto son llamados. Todos estos llamados no siempre se conectan con lo que tú eres y quieres. En el lenguaje corporal, el llamado real lo hacen los gestos, lo hacen los aromas, lo hacen las hormonas, pero sobre todo, imagínate, de las grandes sensaciones físicas, uno de los llamados muchas veces es un suspiro. Y dice una de las poesías que recuerdo de joven, que dice, era un cautivo. Fíjate bien, qué bonita dice. Dice, era un cautivo beso enamorado de una dama, cuando al pensar en ella se esfumó de su presencia, y al no volver a ver a esta dama en su presencia, quedó prendido por ella, y toda aquella mirada, aquella caricia, aquella ternura, tomó aire, lo respiró, lo inspiró profundo, y aquello que parecía algo romántico solo se convirtió en un suspiro. Esa es otra forma de llamado. La vida te conecta a través de ciertos gestos, de ciertas conexiones, de cierto tipo de manifestaciones. En el mundo exterior, un llamado, por ejemplo, si tú ves a una ambulancia, solo te miraban y ya sabía lo que quería decir. Así es, Mari Carmen Armas, así es. Mi madre solo con su mirada ya sabía yo, ¿m? Ya sabía yo que era momento de ordenarse. Ya sabía yo a veces la abuelita con esto ya era que había que callarse, y había cierto lenguaje, cierto tipo de llamados de atención. Un llamado de atención es si vas en la calle, hablo de aquí pues de España y de muchas comunidades europeas, cuando ves una cruz verde significa que ahí hay una farmacia. Y ya sabes que cuando necesitas un producto de farmacia o algo y esa cruz está encendida, es que puedes encontrar ahí un producto. Cuando tú ves cierto logo, también es un llamado ahí, y en los logotipos va mucha información. O sea, todos los llamados están conectados a una información. Inclusive en el mundo cuántico hay un llamado de manera natural a que el mundo de la pequeñísima cantidad de energía pase por pequeños filtros, y necesita, si no lo ves, ir funcionando en ondas. Todo aquel que está esta noche en esta reunión, o que lo ve vía internet o lo ve en diferido, está conectado a esta frecuencia y está recibiendo algo. Efectivamente, con la mirada, una mirada se convierte en un mensaje, en una poesía, e inclusive en una historia. Muchas historias de amor se han escrito solo con la mirada. Hay miradas que son tiernas, hay miradas que son de amenaza, hay miradas que son de miedo, hay miradas que son de angustia, hay miradas que son de ansiedad, pero toda la mirada, lo de los ojos, están conectados en el mundo físico a un campo vibracional y a un campo emocional, en donde este punto de mira está esperando el llamado a la información que tienes para ese tipo de información. ¿Cómo, tú recuerdas alguna forma de llamado de tu familia? ¿Cómo era? ¿Te llamaban, te gritaban, había algo? Inclusive, es de verdad, en el mundo de la psiconeurobiología, el llamado es muchas veces cómo se viste una persona, es cómo se sienta, eh, cómo se cruza de brazos, lo que se llama lenguaje corporal, pero para nuestro tema cuántico son llamados, son conexiones que están a nivel de frecuencia, de vibración, porque en el mundo cuántico
Hay dos formas de conexión que hacen llamado. Uno hace el llamado cuando las partículas, las pequeñas partes se comportan sin el observador, van fluyendo y se comportan como ondas y traspasan cualquier barrera de manera inobservable. Y cuando se observan las pequeñas partículas y están allí mirándolas, se convierten en ondas. Y esto lo hablo mucho a nivel, por ejemplo, cuando doy charlas a nivel de empresas. La gente, el trabajador en los negocios de multinivel, a veces cuando me invitan, hablo que el asociado trabaja a veces como onda cuando entiende su papel, pero normalmente el más del 95% de asociados tienen mentalidad de trabajador y necesitan funcionar como partículas, que se les diga, que se les dirija, que se les mueva. Es difícil que el desarrollo se dé natural hasta que entienden exactamente cuál es su mecanismo, cuál es su trabajo, cuál es su proceso. Y es difícil porque en un mundo en el que el medio ambiente se mueve, los seres humanos están en constante movimiento, en constante desarrollo. Otro de los lenguajes más fuertes que hay, exactamente, Mari Carmen Engañón, las miradas son las que hablan y hablan más fuerte. Inclusive una de las formas que yo he aprendido de llamado para mí es el silencio, porque no me inspira en lo personal muchas veces alegar o discutir. No tiene sentido hablar algo que no, si no vas a ser constructivo, ¿cuál es el sentido? Cuando veo a la gente que le gusta gritar, pues los admiro. Aquí en España se hablan a gritos. ¿Será que padecen de sordera porque solamente entiende a gritos alguien que es sordo? Pues les gusta gritarse. Y además, entre más son alejados en la montaña, la altura hace que la gente grite por una relación natural, falta de sodio, falta de sal. La gente grita menos a nivel del mar porque el sodio, la sal, y hace que la tiroides trabaje de otra manera. La gente de las montañas tiende a ser más delgada que la que está a nivel del mar. No solo hablo de España, hablo en general por cómo hace la simbiosis metabólica sus cosas. Entonces, la sal y el cerebro generan una gran producción de sustancias químicas y los receptores del sistema nervioso hacen que estén en constante equilibrio y desequilibrio. Ya hemos dicho que el cerebro es agua y sal. Y luego entonces, ¿cómo está funcionando todo esto? ¿Cómo se está relacionando? ¿Cómo trabaja? Cuando hay descargas eléctricas, es porque el agua y la sal del cerebro se desajusta y el fijador universal es el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Por eso hay sustancias en el mundo que conectan con todo esto para un bien mayor. Entonces, es importante hablar de esto. Uno de los lenguajes importantes es qué información tienes que para ti sea un llamado. ¿Qué información te da el que exista un llamado para ti? Ahora la pregunta con la que empezamos en esta noche. ¿Tú conoces tu llamado cuántico? Para ti, ¿cuál sería un llamado cuántico? A ver, vamos a participar, familia. ¿Cuál sería un llamado cuántico para ti? O no sé si me escuchen o si me dé a entender. Recuerden que estamos en este libro, ¿sí? En la página 197 y estamos hablando por qué hacemos las cosas que hacemos, cómo es este llamado. Entonces, ¿alguien, alguien ha sentido un llamado? Una señal que te diga, porque es importantísimo el tema de esta noche, porque vamos a sacar algún tipo de no lo sabes, Fina, ok, mejor así que seas sincera y que digas no lo sé. Vamos a hablar un poquito de esto, ok. ¿Cómo es el llamado? ¿Cómo funciona este llamado?
¿Qué es para ti un llamado cuántico? ¿Qué es un llamado? ¿Conoces cuando alguien te hace una llamada y te dice, ¿cómo estás? Sí, sí, se escucha, ok. Entonces, ¿cómo es un llamado? Para ti, ¿cómo sería un llamado? ¿Cómo te llama la vida? Recuerda que el gran trabajo de desarrollo personal es un llamado. Tú estás acá porque has oído un llamado que te está explicando. Es una intuición, efectivamente, pero ¿cómo sería esa intuición? Qué frase a ti te llamaría la atención que dirías, para mí este es el llamado? Recordar, por ejemplo, en la antigüedad los guerreros de Esparta se llamaban espartanos y al grito de espartanos la gente iba y se desgarraban por ese nombre. Lo lamentable es que este pueblo espartano murió porque eran rígidos, eran buenos para la batalla, pero murieron y perdieron en la antigua Grecia por la testadura, eran cabezones, eran cabeza dura, eran de duro corazón, pero la disciplina los llevó a triunfar, pero la disciplina se saltó y se convirtió en dolor. Pero a ti, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? ¿Qué palabra a ti es la que más te llama? ¿Qué palabra? Imagínate cuando era niño también que mi mamá me decía, hola, hola mi amor, hola mi rey, hola mi vida, y ya sabía yo. Entonces, cuando la vida te llamaba a tus padres, es una conexión entre dos personas, sí, así es, pero ¿qué palabra es la que hace la conexión entre dos personas, entre grupos, entre sociedades? Existe una palabra de llamado. Jesús dice, el que toca a la puerta, se le abrirá, está hablando de un llamado. Mirad que Jesús también dice en el Apocalipsis, mirad que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere su puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Cuál es el llamado que a ti más te gusta? ¿Cómo te gustaría que te llamara? Porque es hacia ahí es hacia donde yo quiero llegar en esta noche. Quiero llegar a llamar a tu alma, quiero llamar a tu conciencia, pero sobre todo quiero llamar a tu percepción para poder tener una conexión contigo. ¿Cuál sería para ti una palabra de llamado, un llamamiento? Todavía para entender amor perfecto, ¿te imaginas a Abraham que iba a, a sacrificar a su hijo? Él escuchó el llamado en su corazón de Dios, de su palabra, que le dijo, vamos, me tienes que entregar lo que más quieres. Y él dijo que yo ya soy un hombre viejo y lo único que más quiero es mi primogénito. Y le ofreció a su primogénito, se lo llevó a un cierto montículo y en ese montículo él ofreció a su hijo y cuando llegó a ese montículo, le dijo su hijo, ¿qué traemos? ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor Dios si no vemos al primogénito, al primer cordero? Y lo que le dijo Abraham fue, no te preocupes, que Dios proveerá. ¿Y cómo vamos a encontrar los leños? No te preocupes, que Dios proveerá. Y la palabra Dios proveerá permaneció y cuando llegaron al montículo encontró los leños y cuando iba a sacrificar a su hijo, se le apareció un ángel y le cogió la mano, giró la cabeza y vio al cordero. Y Dios proveyó y desde ahí en vez de ser Abraham fue Abraham, el padre de la fe. Mira, aquí ya hay ideas, amor, unidad, luz, regreso. Una palabra puede ser transformación. Hay muchas palabras que te conectan al mundo cuántico.
en este grupo de almas cuánticas, de seres de luz, ¿a ti te gustaría que te llamara de alguna forma? Cuando yo dijera, hola, hola familia, ¿cuál sería el nombre, la palabra que a ti más te conectase? Recuerda que todo lo que trabajamos en el mundo cuántico está conectado a la luz, a las máquinas que tienen luz, está conectado a seres que están conectados con luz, la información que nos llega es de una alta vibración y de cierto tipo de luz. ¿Cómo te llama a ti la conexión cuántica? ¿Qué te dice esta conexión cuántica? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te gustaría que te llamara? Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me sigue. Gracias, Jocelyn, que has participado mucho esta noche. Espero que los demás, si es que me oyen, también participen. Imagínate, hola abundancia, ¿cómo estás? Esto es un llamado a la abundancia. Hola luz, ¿cómo estás? Hola regreso, ¿cómo estás? Entonces tenemos que encontrar entre todos un llamado que a todos nos diga que estamos en frecuencia, en sintonía, en evolución. ¿Por qué digo esto? Recordar que hace unos momentos yo decía que me gusta cuando participamos y la misma gente va colaborando y vamos desarrollando. En tu mundo, en tu universo, ¿cuál sería el llamado para saber que estás en un momento cuántico 2211? Por eso escogí una hora de diferencia. Hola conciencia, ¿cómo estás? ¿Te gustaría que te dijera hola conciencia, ¿cómo estás? Hola gracias. Hola fe, ¿cómo estás? O sea, gracias por participar. Les agradezco de verdad. ¿Cómo te gustaría? Hola transformación. Hola transformación cuenta, ¿cómo estás? Hola corazón, está muy bien. México decimos, hola corazón, ya sea chico, chica o señora, familia. Hola corazón, hasta en el teléfono. Hola corazón, ¿cómo estás? Está bien, pero tenemos que encontrar algo que resuene, con que sepas que es tu llamado cuántico, tu llamado transformador, tu llamado de luz, tu llamado de guerra, tu toque de impulso. Por eso quise llamar, si tú conoces tu llamado cuántico. ¿Por qué? Porque tenemos que crear un llamado cuántico, tenemos que crear un himno, tenemos que crear una fuerza, tenemos que crear algo que nos haga resonar con la vida. Ya vamos a hacer un año, ya vamos a hacer, estamos haciendo ciertos cambios y por esa razón es la necesidad que tengo de que estemos interconectados con este mundo cuántico. Hola transformación, ¿cómo estás? Suena que yo te diga hola transformación, ¿cómo estás? A tu alma le toca que yo diga hola transformación, ¿cómo estás? ¿Cómo te gustaría ser reconocido? Suponte que ahora habemos como 30, 40 personas y los 40 nos reunimos en un bar y vamos a un evento. Y en ese evento, ¿cómo nos llamaríamos? ¿Cómo nos llamaríamos? Por ejemplo, vamos a decir la tribu del toro sentado, del caballo blanco, etcétera. ¿Cómo te gustaría? Como tus libros. Hola, como tus libros, ¿cómo estás? ¿Cómo te gustaría llamarte? ¿Cómo te gustaría que donde vas la gente te reconociera? Por ejemplo, en el deporte dicen, ah, pues estos son los del Barça, estos son los del Madrid, estos son los de tal, estos son los de cual, estos son los de los Pumas, estos son, o en una empresa, ¿no? Estos son los del Pan Bimbo, estos son los de la Coca-Cola, estos son los de todos, en todos los lugares donde tú ves, tienen siempre un distintivo que los acredita porque me interesa. Podemos hacer unas blusas o podemos hacer unos logos que digan quiénes somos. ¿Mm? Almas de luz transformando tu interior. Hola, almas de luz. ¿Os gustaría llamarse almas de luz? Seres de luz. ¿Os gustaría llamarse? Hola, seres de luz, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Seres de luz, bienvenidos. ¿Os gustaría? Porque así dice Fina. ¿Mm? Hola seres de luz, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo les suena esto?
¿Cómo resuena dentro de ti? ¿Cómo resuena en tu interior todo esto que te estoy diciendo? ¿Cómo conecta contigo? Gente de bien. Hola, gente de bien. Comienza a resonar. Ojalá encontrásemos una sola palabra que nos definiera. En la India, por ejemplo, utilizan una palabra que implica meditación, súplica, ruego, que es el Om. En la iglesia cristiana utilizan amén. Cuando dicen, y Dios dijo no sé qué, amén. Esto de seres de luz a mí me resuena mucho porque Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, todos alaben a Dios. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, la luz que resplandece a las tinieblas. Las máquinas cuánticas están hechas de luz. Pero, ¿y si encontrásemos una palabra que resumiera todo esto? ¿Qué palabra pudiese resonar con tu interior, que te diese la integridad de este momento cuántico, para que a partir de ahí, los que quieran buscar a Joaquín y él leerá o escribir aquí, yo quiero entrar al chat donde les voy dando un poquito más de cosas y de ese chat decirle a Joaquín que los ponga en la página de Transformación, en donde estoy esperando que haya más grupo, porque ahí voy a dar otro tipo de formación en el sentido de estar ahí dando algún tipo de taller específico para los que están dentro de esto. A mí no me suena cuando tú lo repites. Hola gente de bien, hola seres de luz, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se hace muy largo. Vamos a intentar seguir por aquí, porque estamos acercándonos a encontrar el lenguaje que nos defina. Por eso dije, ¿conoces tu llamado cuántico? Porque hasta ahora vamos ya casi haciendo un año y es una de las partes que intenté definir. Hola transformación, hola valientes, almas valientes. Y he visto que todo esto que íbamos poniendo no resonaba porque la gente, la gente te vas dando cuenta que le cuesta conectar y necesitamos un nombre que conecte y que te haga pensar en tu interior exactamente qué es lo que tú eres, lo que tú dimensionas para dar un salto. Número de teléfono prefijo del país fuera de España. No entiendo qué es eso. Hola, número prefijo, no entiendo, pero bueno. Bueno, pues ahí dirán, "Oh, yo quiero estar en tal grupo", y ya ahí cuando leamos todo esto, pues buscamos cómo anexarlos a la página o al chat. ¿Será que a eso se refiere? Pero estamos hablando, ¿cómo te defines? ¿Cómo te gustaría ser definido en este universo? El universo mental, el universo espiritual tiene un nombre. E insisto, por eso Jesús dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál es la voz que a ti te sigue? Yo te voy a explicar para ir cerrando poco a poco en esta noche la enseñanza. Cuando se va acercando la noche, dormimos, y cuando muchas veces yo despierto, es porque tengo en mi interior un llamado, que es mi voz interior, que me avisa que es tiempo de meditar, y dan las 4:30, y eso me despierta a conectar, a escuchar, a saber, a redefinirme, y esa voz interior me ha ayudado a redefinirme. Entonces, ¿cómo tú te redefines en tu mundo? ¿Cómo te gustaría? Dice, almas de luz cuánticas, hola almas de luz cuánticas, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal almas de luz? Creadores, ¿qué tal creadores? ¿Sí? ¿Qué tal creadores? ¿Cómo estáis? Te estás acercando a algo que estoy pensando que me está conectando con lo que puede ser. Entonces, si estamos en un campo de batalla, o en un campo vamos a pensar de transformación o de lucha, los antiguos cristianos
Ellos tenían un llamado y el llamado lo hacían en el mar, hacían un dibujo así y llegaba otro y luego lo completaba así y se formaba un pez. Y para definirse como cristianos, aquí adentro tenían la palabra que decía Ishote. Decía así, Ishote. Ahora te lo enseño. Lo que hacían los antiguos cristianos. Hacían una línea para acá y luego lo juntaban así. ¿Ok? Y luego ponían la palabra que significa yo soy en el Cristo. Entonces, ¿qué palabra? La palabra, ok, Juan Miguel, vida. Hola, vida, ¿cómo estás? ¿De qué manera te gustaría a ti ser llamado? ¿Qué es el llamado? Cuando alguien te da un toque, te avisa que algo hay. La palabra que yo más he encontrado que se parece y que creo que puede resonar, ya me dirás, genio. Hola, genio, ¿cómo estás? Tú eres un genio. No importa si te equivocas o si te aciertas. Una de la máquina cuántica con la que trabajo se llama Genios, otra se llama Nirvana, y la máquina Genios va a cambiar su nombre a Constelación, pero me gusta Genio porque convivo con genios, vivo entre genios, me desarrollo entre genios, convivo con genios, y nuestro mundo es para los genios. Todos mis errores me llevan a volverme un genio. Y todos tus errores tienen que convertirte en un genio. Y todo lo que es transformación te reconecta con el reconocimiento de que eres un genio. ¿Te gustaría que te llamara genio? ¿Te gustaría sentirte un genio? Nadie te lo ha dicho. Nadie te ha dicho que tú eres un genio. Eres un genio lleno de verdad, lleno de amor, lleno de inteligencia, lleno de sabiduría, pero no te lo han dicho. Quédate esta noche con la conexión de que tú eres un genio, una mujer genio, un hombre genio, conectado en el mundo cuántico. Así es que, genios del mundo cuántico, estamos trabajando ¿eh? Para podernos ver. Mira, al final les gustó a todos. Muy bien, queridos genios, a partir de hoy eres genio. Querido genio, nos vemos próximo jueves, momento cuántico 22:11. Hablaremos de salud. Gracias, genios. Nos vemos. Chao, genios. Ese es el llamado a la guerra. Genios, aquí. Chao.